nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? De, che, ¿esto habrá sido realmente así? ¿Habrá jugado tan bien como dicen el Trinche? ¿Fue verdad? Otro de los mitos que siempre se corrió de ese partido era que lo habían pedido en el entretiempo que lo sacaran. ¿Hubo tanta gente como dicen que hubo esa noche en la cancha? Bueno, había un montón de cosas ahí como para buscar y fue como, che, Facu, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos el libro este, te parece? Porque había un montón de interrogantes, me parece, para abordar y la verdad que, bueno, eso fue básicamente las preguntas que nos empezamos a hacer y después también durante la investigación empezaron a aparecer otras cosas que también hicieron la verdad que muy rico el momento de la investigación y todo el trabajo. Nos pasó un poco fueron las preguntas originales como de alguna manera el punto de partida de la investigación, que era lo que sabíamos o lo que sospechábamos que había pasado, que es en verdad la parte de la leyenda que le fue ganando con el paso del tiempo al partido en sí. De hecho nos pasó durante la investigación, sobre todo la parte de la investigación en la que entrevistábamos a los protagonistas, los que jugaron y los que estuvieron en la cancha. Hay periodistas también que cubrieron ese partido y un relato muy general de todos esos testimonios fue justamente que nos contaban la leyenda y no lo que verdaderamente ocurrió, porque bueno, pasó hace 50 años, la mayoría lo olvidó. En su momento no se le dio tanta importancia, entonces eso se fue perdiendo, se fueron perdiendo los recuerdos. Un poco, bastante el olvido le fue ganando a lo que pasó, y lo que se dijo después fue justamente lo que cuenta la leyenda del partido más que lo que verdaderamente ocurrió. En esa tarea de mezclar un poco entre la leyenda y lo que verdaderamente ocurrió fue la tarea que nos propusimos cuando arrancamos y bueno, y de ahí sale la Noche del Trinche, que es este libro que estamos presentando. Claro, porque fue, digamos, el Trinche uno de los protagonistas exclusivos, digamos, porque supuestamente era el que estaba humillando a nada menos que el seleccionado argentino con su toque y su juego. Sí, el Trinche en verdad es el protagonista principal, por supuesto, del libro, de esa noche. Decimos un poco ahí que ese partido sin el Trinche hubiese pasado a la intrascendencia, al olvido rápidamente. Y a la vez, como contrapartida, también al Trinche le sirve ese partido como quizás la única prueba fehaciente de que el tipo en verdad era un fenómeno, sí, porque si no hubiese quedado relegado era un fenómeno pero del ascenso. Bueno, esa vez, ese es el contexto, me parece, claro, que los ojos nacionales, de los 11 integrantes que entraron a la cancha, eran de Newell y Central, excepto el Trinche, claro, que le saca el lugar a Berta y juega como 5 y es el único jugador que es del ascenso. Claro, en realidad no fue el único jugador del ascenso, porque eso es otra de las cosas que también tratamos ahí en el libro. En realidad el plantel no fueron los 11 jugadores, hubo alrededor de 18 jugadores y no era el único de Central Córdoba, el Trinche. Lo que pasa es que quedó tan pegado con el tema quedó tan pegado, digo, a la historia y al mito, el tema de los 11 jugadores, los 5 Central, 5 Newell y el Trinche, pero después también nos olvidamos de los que estuvieron en el banco de suplentes. Pero de los titulares sí fue el único. Sí, pero no fueron los únicos que jugaron, ¿no? Digo, hubo otros 2 jugadores de Central Córdoba también llamados al plantel. Sí, porque había una convocatoria general. Hubo una primera convocatoria, que después hubo jugadores que se empezaron a quedar afuera por lesión, porque recordemos que era del medio del torneo, en el medio del campeonato metropolitano. Central y Newell venían de jugar con River y Boca. Claro, el fin de semana anterior. La fecha anterior, y ahí hubo algunas bajas. Hubo bajas durante el partido del combinado Rosario con Argentina, justamente por lesiones. Pero la lista inicial fue casi de 19 jugadores, si no me falla la memoria, y terminaron 17. ¿Y el técnico de Rosario fue Sof? No, Carlos Grigol y Juan Carlos Montes. Las dos. La historia oficial dice que el estadio del Parque Independencia justamente estaba colmado por 35.000 personas, que en el primer tiempo el baile fue tremendo y goleaban 3-0 el combinado rosarino, con goles de González, Oberti y Kempes, y que en el entretiempo Cap le pide justamente a Grigol
y a Juan Carlos Montes, que eran los directores técnicos del combinado local, ambos técnicos de Newell's y Central, que saquen al Trinche Karlovich, que lo está humillando, ¿no? Por favor, le piden. ¿Qué cosas hay de esa historia oficial que son mitos y qué otra cosa puede ser que son reales? O que ustedes encontraron, digamos, ahí en la investigación. Estaría buenísimo si compran el libro y ahí lo van a tener. Pero ese es uno de los... Claro, es uno de los, uno de los temas. Claro. Es uno de los temas, por supuesto, fundamental. Hay muchas versiones cruzadas, ¿viste? Están los que dicen... Me parece que una de las partes que nos gustó sobre todo del libro fue que, bueno, justamente están estas versiones contrapuestas. Los que dicen, sí, yo lo escuché, que le dijo esto, aquello, lo otro. Y después tenés otros tipos que dicen, eso es mentira, eso nunca pasó. Más allá de lo que nos decían los entrevistados, nos basamos mucho para ese tipo de cuestiones en los medios de la época, los medios que contaron no solo el partido, sino al Trinche, al Trinche de carne y hueso, no lo que fue después la leyenda del Trinche, que ya los medios en esa época, y varios lo cubrieron, contaron el partido y al Trinche despojado de toda leyenda y mitología. Y el tema de los medios de comunicación también está bueno, porque que forma parte también de algún modo del libro, de cómo lo cubrieron. Pensemos, no hay material fílmico de ese partido. Claro. El diario La Capital durante ese mes de abril del 74 estuvo de paro. De los 30 días, creo que tuvo 27 días de paro más o menos. Así que no hay cobertura del diario La Capital. Digo, es cierto, bueno, al menos yo tengo entendido que esa selección nacional venía mal, digamos, o sea, venía con críticas del periodismo argentino. Sí. Inclusive con problemas administrativos, las pelotas que habían mandado, me parece... Las pelotas que habían mandado desde el Mundial. Exactamente. Buen dato que te acordás. Habían quedado varados en la aduana, sí. En la aduana y no pudieron llegar a la AFA y no podían practicar con la pelota original. Por ejemplo. Era un seleccionado que venía con muchas dudas. Era el seleccionado encima, si hacemos un poquito más de memoria, que venía de quedarse afuera del Mundial 70. Claro, en el 69 en cancha de Boca contra Perú. Contra Perú, con el Perú de Oblitas. Exactamente. Y además fue también de alguna manera esta selección la última de una mala época de la selección, porque hasta el Mundial 74, donde Argentina va y juega y se queda fuera en segunda ronda, los cuartos de final todavía no existían como los conocemos ahora, sino en grupos, y luego Mundial 74 ya la agarra Menotti a la selección. Ajá. Entonces, de alguna manera fue también la despedida de una época bastante mala en cuanto a lo organizativo, a lo administrativo que decías vos. Por ejemplo, José López Rega había intervenido la AFA en esos días. Realmente era un lío bárbaro el fútbol argentino. Sí, eso, perdón, además en esa desorganización que vos decías, lo de es una muestra clara el dato que de las pelotas que habían quedado varadas en la aduana. Las canchas, primero, hay un partido amistoso contra Casuso, por ejemplo, que no hay ni línea, los arcos son más chicos, y después los rivales en la gira, juega contra equipos como Aldo Civi, Sportivo Pedal, una selección de la Liga de Río Cuarto. Eso eran los rivales, Atlético Tucumán, eran los rivales previos a enfrentar a Rosario. Y les ganaba a los anteriores, pero no jugaba bien, incluso hasta cuando ganaba por goleada también recibía crítica, y después de todo eso... En la selección jugaba Poi. Poi jugaba la selección argentina. Era un rosarino que integró la selección. Fue el único rosarino que jugó ese partido del combinado Rosario con Argentina. Claro. Mario Kempes jugó ese partido también para el seleccionado Rosario, para el combinado. Eso también una aclaración, no era un seleccionado, era un combinado. Sí. Y luego de ese partido, a Kempes lo terminan llevando a la selección, jugador que Cap no lo conocía. Mirá vos. Y hay una historia ahí también de Kempes que es muy graciosa, porque Kempes no quería ir ahí, porque Kempes había tenido una muy mala experiencia de la selección fantasma, ese equipo que fue a jugar a Bolivia y ganó. En el 73, claro. Entonces no quería ir y se arma una especie de novela entre Cap y Kempes que es, vista a la distancia, es tremenda. Hoy eso no pasaría, hasta es irrisoria, con esta disputa de si voy o no voy. Hay también esos detalles, así más allá de la figura del Trinche y de lo que ocurrió esa noche.
También hay un contexto de el fútbol rosarino, de lo que era en esa época, y la selección también. Es como que de alguna manera tratamos de describir lo que era el fútbol rosarino, el fútbol de Rosario, lo que era el Newell's y Central, lo que era la selección y cómo todo eso confluye en esa noche donde Rosario estaba en una época de esplendor y la selección era ya el ocaso de la selección argentina, hasta que después, bueno, agarra el flaco Menotti y ya todos conocemos lo que pasó. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Dónde encontramos este libro, Facu? Este libro está ya a minutos de que se va a publicar en la tienda online que tiene Ediciones al Arco, que es la editorial que lo publica, que es una editorial de 20 años de trayectoria, la primera editorial que exclusiva de literatura deportiva. Así que ahí entran a la editorial y según nos comentaron, ahora en minutos nada más va a estar a la venta, porque varios nos han preguntado. Nosotros tenemos algunos ejemplares, pero todavía no nos llegaron lo suficiente, porque por suerte la demanda ha sido grande. Entonces, como que bueno, algunos sí ya los repartimos, pero no. Bueno, yo quiero el mío. Give me. www. No, igualmente también se va a estar vendiendo el 20 de agosto en la Biblioteca Argentina a partir de las 6 de la tarde, que es el día que vamos a presentarlo allí. Presentación el 20 de agosto en la Biblioteca Argentina. Martes Sí. 20, sí. Genial.